Un gran saludo, estimada audiencia, al habla Elbertus, bienvenidos a la casa de todos ustedes pateando la Matrix. Vamos hoy a dejar aquí unas reflexiones bertusianas al respecto de dos temas que metafísicamente están ligados y son bien controvertidos: el sentimiento de culpa y los llamados señores del karma. Así que, empezando por el primero, me dirijo directamente a ti, sí, a ti, no mires a otro lado, y ya te digo desde ahora que ya te vale. Ya te vale porque según llegar a este mundo viniste con el pecado original a cuestas. Empezaste liándola bien liada desde el minuto 1 y aún peor ofendiendo a Dios. De modo que por tus numerosos pecados, Dios no tuvo más remedio que redimirlos mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Todo en definitiva por tu culpa. Esto suena ridículo, ¿verdad? Sí, pero llevamos con esta ridiculez más de 2000 años y no solo en la tradición judeocristiana. En la mayoría de los sistemas de creencias de la Matrix se funciona en parecidos términos: inculcar en nosotros, interiorizar el desmerecimiento y la culpa. Y os digo más, en el fondo el sentimiento de culpa no sirve prácticamente para nada, algo que ya comentara alguna vez en mis viejos vídeos y ocasionó el consiguiente cabreo de unos cuantos. ¿Qué decían? Ya están estos de la New Age con el rollo de que todo es dualidad, pero que a la vez no hay ni bien ni mal, son las cosas de nuestra densa realidad, que si al final todo es luz y bla bla bla. Pero pasan los años y sigo defendiendo esa misma postura, que el sentimiento de culpa en una persona es en muchos sentidos estéril e incluso contraproducente. Así, por desgracia, estamos muy indefensos ante el nivel de programación genética, dogmática y social que experimentamos a diario en nuestra Matrix, unido al estado de conciencia fragmentada con el que encarnamos, que nos hace, en definitiva, no ser plenamente conscientes de los peligros que nos rodean, siendo víctimas cotidianas de la parasitación energética. Y ahí trabaja divinamente el sentimiento de culpa como una muy baja vibración del ser humano que nos desarma en lo energético. Así, la persona, al darse cuenta de haber cometido alguna falta, entra en una especie de estado de duelo del ser que resulta energéticamente demoledor, y si se cronifica en el tiempo puede caer incluso en la depresión, desmoronándose nuestras barreras de protección naturales, dando pie a ser parasitados energéticamente al por mayor por entidades no humanas, los regidores de la Matrix o incluso también por humanos desencarnados. Pero a lo que vengo es que si gozáramos de un nivel de conciencia más elevada, alejada de manipulaciones, repararíamos en que si ciertamente hemos cometido una falta, quedarnos estancados en el sentimiento de culpa no resulta práctico y nos deteriora energéticamente. Nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. Y hacernos daño a nosotros mismos es un síntoma de adolecer de conciencia abierta, de discernimiento y de falta de amor hacia ti. Y ya sabéis lo que decía el maestro: ama al prójimo como a ti mismo. Amar y amarse son pues igual de importantes. Lo que deberíamos hacer, aparte de desconectarnos de la Matrix, de sus programaciones sociales y dogmas, es que cuando uno cree que ha cometido una falta, sería inmediatamente que se detecta el sentimiento de culpa, puentearlo y saltárselo, cambiando ese sentimiento por otro enfoque más práctico y elevado: la transmutación de patrones negativos. ¿Cómo hacerlo? Primero, responsabilizarse por la falta cometida, intentar enmendarla si es todavía posible y entender lo sucedido desde sus orígenes a sus causas. Como decía antes, discernimiento.
A veces cometemos faltas hacia los demás movidos por egos, miedos, avaricias o envidias, deseos mal enfocados, etcétera, etcétera. Y darnos cuenta dónde nacen estos comportamientos en nosotros es fundamental para no volver a caer en ellos. Percatarnos que existen en nuestro ser y sanarlos, y así se dará finalmente el maravilloso y liberador paso de la transmutación de energías. En definitiva, la superación del ser desde nuestra conciencia superior con el amor como herramienta y bandera son la contrapartida ante lo estéril que es el sentimiento de culpa con el que estamos programados. Os voy a poner varios ejemplos de tipos de culpas y engarzando de nuevo lo comentado al comienzo, durante milenios hemos sido adoctrinados en la culpa religiosa por la tontería del pecado original, que busca, entre otros objetivos, bajarnos la autoestima hasta llegar al sentimiento de culpa ante Dios, programándonos así con el mantra de no soy digno, no merezco, tan típico de la mayoría de religiones. Ni que decir que todas esas programaciones milenarias negativas de las religiones arcontes podéis cogerlas todas y tirarlas a la basura. Debemos tomar conciencia de la Matrix y desconectarnos de ella, liberación del ser, que es uno de los objetivos de este canal. Pensamiento propio. Otro ejemplo de culpa estéril es el que sienten las personas que sufren el llamado en psiquiatría como trastorno límite de la personalidad. Seguro que en vuestro entorno conocéis algún caso, gente bastante insufrible, agotadores. Personas que viven en la eterna discusión a un paso de la psicopatía, discuten por todo, a la búsqueda de la más ridícula pequeñez para elevar una montaña y discutir como si no hubiese un mañana. Viven en un continuo bucle, un círculo vicioso. Son gente, además de común, fuertemente parasitada, un caldo de cultivo perfecto de energías negativas. Sin embargo, buena parte de estas personas, cuando se les desinfla el berrinche, tienden a cierto arrepentimiento y a la culpa por lo que han hecho y dicho. Su ego narcisista no le permite exteriorizarlo. Esto genera interiormente una gran minusvaloración, pena y culpa que les corroe por dentro y les genera mil complejos, pero que de cara al exterior lo intentarán arreglar agasajando a la víctima de su agravio, aunque al día siguiente pueda volver a discutir con él y machacarlo de nuevo. En una palabra, gente tóxica. Tropa además que tiene muy difícil solución, pues sobre todo adolecen de la capacidad de reflexión, humildad y grandeza de espíritu suficiente para llegar a ese discernimiento elevado y lograr así transmutar esos patrones negativos. Culpa, por tanto, que no les sirve para nada, solo para sufrir y ser parasitados. Y así suma y sigue, tendríamos ejemplos por doquier, pero además justamente gracias a ese sentimiento de culpa es del que se aprovechan los denominados señores del karma, la segunda cuestión del día de hoy. Existen ciertas corrientes mediúmnicas y esotéricas, así como religiosas orientales, que identifican a estos seres como los custodios, regentes y jueces de los procesos encarnacionales. Y es a este tipo de creencias, por ejemplo, a lo que yo sí llamaría la falsa New Age, que no es otra cosa que otra programación mental y dogmática de la Matrix de control, tal como lo puedan haber sido durante milenios las religiones. Hay que decir que ese movimiento esotérico espiritual tuvo su origen en los Estados Unidos a partir de los años 60 y 70, que en buena parte acabó contaminado por la estrategia Arconte y los servicios de inteligencia del Estado en la sombra norteamericano para desvirtuar y en previsión de los distintos movimientos de apertura espiritual que iban a darse en las siguientes décadas, como así lo estamos experimentando hoy día. Se dice en ciertos ambientes que en los años 60, sobre todo en los Estados Unidos, habrían encarnado multitud de seres de luz para elevar la conciencia general del planeta. Ya sabéis el lema hippie, paz y amor. Movimiento hippie que fue considerado por los servicios de inteligencia del país como un peligro para la seguridad nacional y que fue boicoteado de mil maneras, entre ellas diseminando y desarrollando estupefacientes por doquier, desnortando y llevando a la perdición al movimiento.
Después, con la New Age pasaría algo parecido, parasitada al máximo y donde podríamos encuadrar a los falsos mensajes canalizados, provenientes la gran mayoría de falsos maestros ascendidos, la falsa espiritualidad que acaba siempre en alguna forma retorcida de sumisión y control, con el fenómeno de las sectas y demás porquerías varias. Gracias a esta estrategia milenaria de las fuerzas oscuras de enmarranarlo todo, hay buena parte de gente que se acerca a estos temas y rechaza de plano que hayan verdaderos seres y maestros de luz ayudándonos, que el humano está solo y que todo lo demás son demonios. Un gran error, y como en este plano hay de todo, en los otros planos también, o dicho de otro modo, como es arriba, es abajo. Pero volviendo a los señores del karma, pierde uno verdaderamente la cuenta, como desde mediums a canalizadores o testimonios bajo hipnosis, se narra como en el momento de cruzar al más allá, los sentimientos de culpa sobre hechos acaecidos en vida son el origen de aceptar una serie de reencarnaciones en condiciones calamitosas en supuesto pago por nuestras faltas pretéritas, pagando el famoso karma. Juicio, veredicto y encarnación dictada por estos flamantes señores del karma. Estas entidades holográficamente disfrazadas, donde en esos planos astrales pueden leer nuestros pensamientos, se presentan al recién fallecido con la forma de alguien por el que se sienta gran respeto, cariño o devoción, a veces una falsa imagen religiosa, un maestro o simplemente un familiar. Esta entidad, de origen arconte, gris, insectoide o reptiliana, le mostrará al fallecido sus faltas y le dará la oportunidad de enmendarlas en una nueva encarnación en la que con sacrificios y desventuras varias, supuestamente, pueda pagar por sus pecados, invitándole a cruzar el famoso túnel de luz. Y este es un hecho capital. Ellos no tienen el poder de obligarnos a cruzar ese portal, pues es una decisión que debemos tomar solo nosotros por la ley universal del libre albedrío, y nos intentarán engañar a toda costa, incluso amenazándonos con acabar en el mismísimo infierno. Claro está que cuando el desdichado acepta encarnar de nuevo en esas condiciones calamitosas, lo único que conseguirá es generar más apegos, más desdichas y más de ese mal llamado karma, alimentando esta rueda infernal de reencarnaciones sin fin. Hazte un favor a ti mismo y si tienes la facultad de moverte de forma consciente por el astral o sobre todo cuando fallezcas, si me permites darte mi opinión personal, yo actuaría tal cual se hace en una sesión de hipnosis. Si te encuentras con alguna entidad, tenga la apariencia que tenga, y te quiera convencer de meterte en un maldito agujero oscuro con una lucecita al fondo, ya sea uno de nuestros maestros capullos del karma, ya sea el mismísimo Jesucristo, Buda, Cantinflas o el Pato Donald, crea con tu voluntad un portal. Acto seguido, ordena a todos los seres oscuros o de baja vibración que estén interfiriéndote que se presenten delante de ti y que después salgan todos uno a uno por esa puerta hacia un plano de no interferencia. Posteriormente, ciérrala y manda esa puerta que desaparezca. Recuerda, nosotros creamos realidad con el pensamiento, un poder increíble que desconocemos y que para sí lo quisieran los oscuros. Somos hijos de la divinidad, somos hijos de la fuente y poseemos la chispa divina, la potencia creadora. Lo que ocurre es que en este plano 3D tan denso pasa bastante tiempo hasta que se materializan nuestros proyectos mentales, pero en esos planos astrales más sutiles creamos instantáneamente, pues el tiempo allí no existe, dado que todo, absolutamente todo, está en nosotros. Sería ese el momento ideal para solo fiarnos de nuestro ser interno, llamar a nuestra esencia de luz, nuestro yo soy en planos superiores y reunirnos con él. Ten meridianamente claro que nadie tiene la potestad de juzgarte, absolutamente nadie, y si incluso Dios no viene a juzgarte una vez desencarnado, te quiere demasiado para eso, ya me diréis con qué derecho viene uno de esos capullos del karma a hacerlo por él.
Así que ya sabéis, el día que os toque pasar al otro lado, mejor los mandas a esos maestros del karma a tomar vientos, pues tú eres el soberano de tu alma, de tu destino, de tu espíritu y de tu esencia inmortal. Así sea. Sin otro particular, mas habiendo tocado debidamente los prendengues a la Matrix y a todos los tontos interdimensionales que la regentan desde hace milenios, se despide por hoy su siempre humilde servidor, el Vertus.